Muy bien, vamos con el tema de la semana 6: evaluar y clasificar la diarrea en niños. Deben leer, además de ver la presentación, deben leer las páginas 45 a 52 de la Guía Nacional. Al finalizar esta presentación, ustedes comprenden las definiciones de los diferentes tipos de diarrea, clasifican los cuadros de diarrea según su duración y presencia o no de sangre en las heces, identifican los signos que permiten clasificar la gravedad de la diarrea y plantean el tratamiento apropiado según la clasificación. Recuerden que estamos enfocando todos estos trastornos, todos estos desórdenes desde el punto de vista del primer nivel de atención. La definición de diarrea en niños está muy relacionado al aumento del número de las deposiciones, pero más que con el número de las deposiciones, la definición de diarrea en niños tiene que ver con el cambio en la consistencia de las heces. La definición de diarrea entonces en pediatría en niños y tiene que ver más que todo entonces es con una disminución de la consistencia de las heces, y esto conlleva entonces un aumento en la pérdida de agua y electrolitos, porque las heces contienen más agua de lo normal. Esto lleva entonces a la presencia de deposiciones sueltas o líquidas y frecuentemente en pediatría están producidas por una infección viral, en menos proporción por infecciones bacterianas. La gran mayoría son virales. Hay que tener en cuenta que sobre todo en la fase inicial pueden asociarse con fiebre y vómito y pueden presentarse como parte del cuadro clínico de otras enfermedades sistémicas. Pero siempre pues tenemos que abordar la diarrea y clasificarla de acuerdo a una serie de parámetros que vamos a revisar en esta presentación. Entonces, vamos con las definiciones. Diarrea aguda, pues, en pediatría es la disminución de la consistencia de las heces y o un incremento de la frecuencia de las evacuaciones con o sin la presencia de fiebre o vómito y que tenga menos de 14 días de evolución. El cambio en la consistencia de las heces es un indicador claro de la presencia de diarrea más que el número de deposiciones de por sí, particularmente en los primeros meses de vida. En los primeros 2 años, sobre todo, es el mejor indicador de que estamos ante la presencia de diarrea es un cambio en la consistencia de las heces, unas heces más líquidas. La otra definición importante entonces es la diarrea persistente. Diarrea persistente es un cuadro de diarrea con duración igual o mayor a 14 días. Se relaciona con mucha frecuencia a un manejo inadecuado de la enfermedad diarreica aguda, es decir, un cuadro que inició como una enfermedad diarreica aguda, disminución de consistencia de las heces, quizás algo de fiebrecita y vómitos al inicio, pero que no se manejó adecuadamente desde el punto de vista nutricional, puede llegar entonces a una diarrea persistente, que es aquella que dura 14 días o más. La desnutrición suele ser un factor de riesgo para la diarrea persistente y también hay que tenerlo presente. Los niños desnutridos tienden a sufrir con mayor frecuencia estos cuadros de diarrea persistente. Pero también lo contrario es cierto, es decir, la diarrea persistente suele llevar a un empeoramiento del estado nutricional del paciente y se hace como un círculo vicioso. El, el paciente desnutrido tiene más riesgo de presentar una diarrea persistente, pero la diarrea persistente per se puede empeorar el estado nutricional del paciente. Entonces, el paciente desnutrido hace diarrea, esa diarrea se vuelve persistente y esa diarrea persistente empeora su estado nutricional previo. Entonces, este es el círculo vicioso de las enfermedades infecciosas y la pérdida de peso o la desnutrición, que si uno no actúa y rompe ese ciclo, conlleva entonces la desnutrición crónica con todos sus problemas. Tipos de diarrea. Si la diarrea persiste entonces durante 14 días o más, se denomina diarrea persistente. Hasta 10 a 20% de los episodios de diarrea se vuelven persistentes. Vuelvo a insistir, muchas veces por un mal manejo nutricional en la fase aguda. Si diéramos las recomendaciones nutricionales adecuadas, es probable que estaríamos evitando que el cuadro de diarrea se hiciera persistente. Este tipo de diarrea suele ocasionar problemas nutricionales, contribuye a la mortalidad de los niños con diarrea.
Y la otra definición entonces es la de disentería. Y se define disentería por la presencia de sangre en las heces de un paciente con diarrea. Eso es lo que indica el diagnóstico y tiene implicaciones terapéuticas diferentes a la enfermedad diarreica aguda. Entonces, recuerden, ¿qué define la disentería? La presencia de sangre en las heces. No tiene que haber moco, puede o no haber moco, pero es la presencia de sangre la que inmediatamente enfoca el diagnóstico hacia disentería. Entonces, con relación a este tipo de diarrea, la diarrea con sangre en las heces, con o sin moco, se denomina disentería. Y la causa más común de la disentería es la bacteria Shigella. Puede ser cualquiera de sus especies. Uno la puede ver con Shigella flexneri, con Shigella somnei, y produce este tipo de disentería. También hay algunas veces por salmonelas no tifi. La disentería mediana no es común en niños pequeños, sin embargo, uno debe tener en cuenta la epidemiología local por el riesgo que puede haber. Afortunadamente, cada vez es menos frecuente encontrar disentería mediana en nuestro medio, en el país, hablando del país en general. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos de las diarreas? Bueno, como les decía, lo más frecuente en pediatría son los virus. Por mucho tiempo, el principal germen, el principal virus productor de diarrea que se complicaba, que llevaba a deshidratación y que podía desencadenar complicaciones, incluso hospitalizaciones, era el rotavirus. Sin embargo, a partir del 2006 comenzamos aquí en el país a poner en varios países del mundo a poner la vacuna contra el rotavirus y eso ha conllevado un cambio notable de la epidemiología de la enfermedad diarreica aguda a nivel mundial y aquí en Panamá lo hemos visto, una disminución importante de las hospitalizaciones por diarrea e incluso una disminución importante de las muertes por diarrea. Y así como se ha visto en Panamá, se ha visto en muchos países, debido pues a que existe una vacuna contra rotavirus que la tenemos en nuestro esquema nacional de vacunación. Antes de la existencia de la vacuna, eran muy frecuentes los cuadros de diarrea, incluso, por ejemplo, en el Hospital José Domingo de Valdía, cuando estábamos en el Hospital Viejo, existía una sala que se le llamaba sala de control digestivo, que era una sala solamente para niños con diarrea, con gastroenteritis. Esa sala todavía cuando nos mudamos para el hospital nuevo acá donde está ubicado actualmente, todavía existía algunos cubículos que en la sala de lactantes y en la sala de preescolares y escolares que se habían dejado como para niños con diarrea, se designaron para niños con diarrea, pero luego se desapareció porque les digo, ya casi es muy raro que tengamos que hospitalizar niños con diarrea. Sin embargo, todo cambio en epidemiología puede sufrir fenómenos de reemplazo. Al disminuir, y ojo, no es que no haya infecciones por rotavirus, sigue habiendo infecciones por rotavirus en la comunidad y uno sigue viendo, sobre todo en el primer nivel de atención, muchas veces niños con unas diarreitas leves, pero que uno maneja en el nivel de atención, en el primer nivel de atención con recomendaciones y uno manda al niño para la casa, porque son cuadros muy leves gracias a la vacuna. Pero como les decía, como cada vez que hay una intervención, como una nueva vacuna que cambia la epidemiología de una determinada enfermedad, puede haber lo que se llama fenómenos de reemplazo. Entonces, en las diarreas hemos visto mucho el fenómeno de reemplazo por norovirus. El norovirus era el anteriormente llamado agente Norwalk, produce también una diarrea acuosa, profusa, deshidrata rápido y no solamente afecta mucho a los niños, afecta muchísimo a los adultos también. Al igual que rotavirus, el inóculo para producir la infección es muy pequeño, por lo tanto, cuando hay una persona con norovirus y no se siguen las medidas higiénicas adecuadas, rápidamente se puede propagar y crear un brote de naturaleza importante. Ha habido casos de cruceros que han estado, que no los quieren recibir en ningún puerto debido a que hay un brote de diarrea a nivel
del crucero, y cuando van los epidemiólogos, por ejemplo, si el barco es de los Estados Unidos, bandera norteamericana, van la gente del CDC y toman muestras y toda esta cuestión, resulta ser norovirus. ¿Qué pasa? Generalmente alguien que trabaja en el mismo barco relacionado con la cocina o algo así, y el brote se disemina a los pasajeros, al resto de la tripulación, y es terrible. Así que los norovirus pues están ocupando ahora un lugar importante en la producción de diarrea aguda, no solamente en pediatría, sino en adultos también. Si se dan cuenta, los coronavirus, ¿se acuerdan que los tratamos en las infecciones respiratorias? Yo les hablaba de los 4 tipos de coronavirus que producen el resfriado, cuadros de catarro común en niños, sobre todo, además de los nuevos coronavirus, ¿no? SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y MERS-CoV. Los coronavirus pueden producir diarrea, y si revisan la casuística actual con el SARS-CoV-2, se darán cuenta que muchos pacientes se presentan con diarreas y síntomas gastrointestinales. Entonces los coronavirus tienen cierta afinidad también por la mucosa gastrointestinal y pueden producir cuadros de gastroenteritis aguda. El adenovirus entérico puede producir diarrea. Muchas veces en el cuadro de adenovirus, de infección por adenovirus, el paciente viene con cuadro respiratorio y gastrointestinal simultáneamente, y obviamente pues hay que tenerlo presente, y calicivirus. Esto nada más es por conocimiento médico. Es importante que sepamos los agentes etiológicos y qué virus. Se hace vigilancia centinela, y la epidemiología le puede dar a uno un informe de cómo anda el comportamiento epidemiológico, pero sí es importante saber pues qué virus circulan y su comportamiento, pero realmente desde el punto de vista de clasificación y manejo del cuadro diarreico no nos interesa mucho la etiología, nos interesa más las características que presenta el cuadro diarreico para poder entonces clasificarlo y manejarlo adecuadamente. Y fíjense, los agentes etiológicos bacterianos son también interesantes. Hay muchas bacterias, y aquí la lista no es extensa, o sea, no pretende ser abarcadora, porque hay muchas otras que pueden producirla, pero quizás son las más frecuentes, como todas las cepas de Escherichia coli, la enterotoxigénica, la enterohemorrágica, la enteropatógena, la enteroinvasiva, la aeromona hidrófila, las pleishiomonas, salmonelas, específicamente las salmonelas no tiffi son las que tienden a producir cuadros de diarrea bacteriana, Shigella, Campylobacter jejuni, Vibrio cólera, que produce una diarrea que produce brotes epidémicos, y es una diarrea agresiva que deshidrata rápidamente. Y bueno, que afortunadamente nosotros estamos libres de vibrio cólera acá en la mayor parte de los países. Todavía hay una cantidad de casos que se reporta anualmente en Haití, que fue a raíz después de los terremotos, del terremoto que ellos tuvieron allá, surgió un brote de vibrio cólera. Lo trajo de Asia un casco azul de Nepal que vino a ayudar, y resulta ser que traía vibrio cólera, y como las condiciones sanitarias no eran las más adecuadas, pues se diseminó ese brote. ¿Qué tenemos que decir con respecto a la etiología bacteriana? Fíjense, si generalmente la que requiere tratamiento es Shigella en su presentación con disentería. El tratamiento antibiótico para Shigella tiene, además del objetivo de mejorar al paciente, tiene el otro objetivo, que es disminuir que el paciente esté excretando la bacteria y disminuir la transmisión de la bacteria. Lo mismo pasa con vibrio cólera. Con vibrio cólera hay que dar tratamiento antibiótico, pero es por la misma razón. No solamente es para mejorar la evolución del paciente que tiene la enfermedad, sino para disminuir la transmisión de la enfermedad por el paciente infectado. Lo mismo podría ser con algunas salmonelas no tiffi, pero son casos seleccionados y aislados. Las otras, la mayoría de las veces, el tratamiento antibiótico puede ser peor
o sea, causarme más problemas que si no lo doy. Así que incluso en diarrea bacteriana, que no sea por salmonela, no tifio, por shigella o por vibrio cólera, muchas veces es mejor, y de hecho así están las guías, no dar ningún tratamiento. Y por supuesto, los casos sobre todo de diarrea persistente, podría uno tener algunos parásitos implicados. Los parásitos en sí, ellos no tienden a dar diarrea per se, sino que complican cuadros diarreicos. Obviamente hay que tener presente a entamoeba histolítica, como productora de disentería, ya les decía, tener en cuenta la epidemiología local para ver si lo consideramos, ¿no? Pero generalmente nosotros no vamos a pensar cuando vemos una disentería en entamoeba histolítica. Cryptosporidium y Giardia lamblia sí vale la pena que les mencione algo sobre eso. Fíjense, no son tan infrecuentes, son relativamente frecuentes. También la epidemiología varía de algún lugar a otro, pero a raíz de unos estudios que se hicieron en diarrea, quizás no diarrea persistente, sino diarrea que no ha llegado a persistente, pero que ya lleva más de 7 días, los CDC han recomendado que está justificado dar tratamiento empírico para Cryptosporidium y Giardia. Y afortunadamente el mismo medicamento que se le da, que se usa, es bueno para ambos parásitos, que es la nitazoxanida. La nitazoxanida es excelente tanto para Cryptosporidium como para Giardia lamblia. Ese es un antiparasitario, la dosis se calcula 15 miligramos por kilo día y se divide en 2 dosis y se le da o sea, serían 7.5 miligramos por kilo dosis 2 veces al día y se le da por 3 días y es muy bueno, muy efectivo contra Cryptosporidium y Giardia lamblia. Entonces esto es como un tip adicional que no está en las guías, pero que es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque lo que se ha descrito con los cuadros de diarrea aguda bien manejados es que no deben durar más allá de 3 a 5 días. Por eso es que la recomendación es que si el cuadro ya lleva 7 días y no mejora, y está justificado dar terapia empírica, o sea, ni siquiera mandar el examen de esos por parásitos porque muchas veces no se va a observar nada, sino usar la terapia empírica con nitazoxanida pensando en la posibilidad, ya sea de Giardia, recuerden que ya Giardia no se llama Giardia lamblia, ahora se llama Giardia intestinalis, pensando en la posibilidad de Giardia intestinalis o de Cryptosporidium. Y pues es efectivo ese tratamiento. Antes de esperar que llegue a diarrea persistente. Tener en cuenta, por ejemplo, isospora se tiene en cuenta para pacientes inmunocomprometidos, algunos helmintos, sobre todo en pacientes desnutridos, pueden tener que ver o pueden estar coadyuvando a la diarrea persistente, esa que lleva 14 días o más. Y pues uno puede considerarlo y ver, sobre todo cuando el paciente es enviado al hospital porque una diarrea persistente, un niño desnutrido generalmente va a requerir hospitalización y uno puede entonces considerar el tratamiento antiparasitario. Pero ya ahí sí uno trata de ser un poquito más específico. Y hay que tener presente que en algunos casos, por ejemplo, una sobrepoblación de Candida albicans, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, podría tener algún tipo de efecto en diarrea. Los pacientes con tratamientos antibióticos prolongados pueden hacen disbiosis y pueden tener diarrea, que pueden ser diarrea difíciles de tratar, por ejemplo, si estamos pensando en la posibilidad de una colitis por Clostridium difficile, pues ya eso es de grandes ligas, ¿no? Ahí incluso debe entrar el infectólogo y revisar la situación. Pero ya esos son generalmente pacientes que han estado recibiendo tratamiento antibiótico por largo tiempo, que la mayor parte de las veces va a ser en los hospitales. Entonces, cuando vamos a evaluar la diarrea, una de las cosas que nos interesa saber, primero es ver si el paciente tiene diarrea, si el niño o la niña que me están trayendo tiene diarrea, y para eso le preguntamos a la mamá, sí, el niño tiene diarrea. La otra cosa es ver cuánto tiempo hace que tiene diarrea para poder clasificar como aguda
o como persistente. La otra cosa es preguntar si hay sangre en las heces para poder saber si es disentería o no es disentería. Y el otro dato importante es la evaluación del estado de deshidratación. El estado de hidratación es muy importante porque el grado de deshidratación que tenga el niño o la niña, si es que lo tiene, es la principal característica clínica a evaluar para definir la gravedad de la enfermedad diarreica, porque entonces generalmente representa la severidad, qué tan severa es la enfermedad. Entonces, un niño con un cuadro de diarrea y deshidratación o deshidratación grave, bueno, así mismo es la gravedad de la enfermedad. Y ahora vamos a ver cómo categorizamos ese estado de hidratación. Entonces, para evaluar a un niño con diarrea, preguntar si tiene el niño diarrea. Ojo, refiérase a la diarrea con palabras que la mamá entienda. Si la madre responde que el niño no tiene diarrea, pregúntele sobre el próximo síntoma principal. Recuerde que vamos por preguntas trazadoras. El primer cuadro que vimos fue si el niño tenía tos o dificultad para respirar. Y recuerden que usábamos palabras que la mamá entendiera. Hablábamos de respiración corta o de ahogo o de agitado. Acá, entonces, la pregunta trazadora es si el niño ha tenido diarrea, pero use palabras que la mamá entienda o dependiendo de dónde usted esté trabajando. Y hay diferentes palabras dependiendo de donde usted esté para referirse a la diarrea. La gente le va a hablar de churria, le va a hablar de cagadera, le va a hablar de cuitia, le va a hablar usan diferentes términos. Entonces, uno tiene que estar empapado del término que se usa en el lugar donde uno trabaja. Si el niño no tiene diarrea, entonces, si ya investigamos bien, el niño no viene con ese síntoma, no hay problema de diarrea, entonces no tiene lógica evaluar la diarrea que el niño no la tiene. Entonces nos vamos con la siguiente pregunta trazadora, que es si el niño tiene fiebre. Ese es el cuadro que viene después, los temas que vienen después de diarrea. Entonces, la otra cosa importante, como les decía, cuando estamos evaluando a un niño con diarrea, ¿cuánto tiempo hace que tiene diarrea? La diarrea con una duración de 14 días o más es diarrea persistente. Siempre dele tiempo a la mamá para que responda a la pregunta porque puede estar un poco confundida de cuánto tiempo tiene el niño con diarrea. Y ese dato es importante. La otra pregunta indicadora clave es si hay sangre en las heces. ¿Por qué? Porque si la mamá ha visto sangre en las heces en algún momento, ya inmediatamente cambia la clasificación y si hay sangre en las heces, entonces el niño lo que presenta es una disentería o un síndrome disentérico. Y luego vamos a ver cómo clasificamos eso. Yo estoy un poquito en desacuerdo con la guía y les voy a explicar por qué cuando lleguemos allá. Entonces, después que ya usted sabe, ya clasificó, sabe si es diarrea aguda o diarrea persistente, descartó o confirmó que hay disentería, entonces lo que viene ahora es verificar si hay signos de deshidratación. Cuando un niño comienza a deshidratarse, se va a mostrar inicialmente inquieto o irritable. Pero si la deshidratación persiste y ya no es solamente deshidratación extracelular, sino deshidratación intracelular y va profundizándose cada vez más, se va empeorando, el niño se puede tornar letárgico o inconsciente por afectación sobre todo a nivel del sistema nervioso central. A medida que el cuerpo del niño pierde líquido, los ojos pueden verse o estar hundidos. Y si se pliega la piel del abdomen, la piel vuelve a su posición inicial lenta o muy lentamente, dependiendo de qué tan deshidratado esté. Entonces, observe y explore para investigar los siguientes signos. Primero, el estado general del niño. Cuando usted verificó la presencia de signos generales de peligro, que es lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos a un niño enfermo, usted observó si el niño se encontraba letárgico o inconsciente. Estar letárgico e inconsciente inmediatamente le clasifica a usted como un niño grave. Y si lo que el niño tiene es diarrea, pues tiene ya de salida diarrea grave. Si está letárgico e inconsciente es un signo general de peligro y recuerde utilizar este signo para clasificar la diarrea. Un niño presenta el signo inquieto e irritable si todo el tiempo se comporta de esta manera o cada vez que lo tocan o mueven, queda muy irritable. Si un lactante o niño está tranquilo mientras se amamanta,
O sea, la mamá lo pone a la teta, se tranquiliza, pero al dejar de tomar el pecho otra vez se pone inquieto, irritable y llora y todo, tiene el signo inquieto, irritable. Tenemos que ser muy perspicaces al evaluar el signo de que el niño esté inquieto e irritable, porque muchos niños pueden estar simple y sencillamente molestos o asustados porque están en el consultorio, y más si los papás lo han estado diciendo siempre, te voy a llevar donde el doctor para que te puyen y no sé qué, pues van a estar un poco asustados y obviamente pueden estar llorando, pero es porque tienen miedo. Generalmente esos niños es posible consolarlos y calmarlos, y no significa que tienen el signo de inquieto e irritable. Entonces hay que ser un poquito perspicaces para clasificar ese signo, ¿no? Si los ojos están hundidos, los ojos hundidos son un signo de deshidratación. Es muy importante durante la evaluación de los ojos hundidos hacer una observación subjetiva, o sea, mía, de mi parte, pero también objetiva, preguntarle si tengo un asistente clínica o la enfermera pasa por ahí, si considera que los ojos del niño están hundidos, pero también le preguntamos a la mamá, que es la que lo conoce y sabe siempre, para ver si ella considera que los ojos del niño se ven hundidos. Entonces pregúntele a la mamá o al cuidador, a la persona que acompaña al niño, si considera que los ojos del niño están diferentes o hundidos y se ven diferentes de cuando el niño no tenía diarrea. Entonces, si los ojos están hundidos, en un niño severamente desnutrido, ojo, sobre todo los marasmáticos, visiblemente enflaquecidos, están emaciados, los marasmáticos, como les decía, los ojos siempre pueden parecer hundidos, incluso si el niño no está deshidratado. Es por la misma emaciación. Sí, recuerde que ellos pierden la masa grasa. Entonces, a pesar de que el signo de los ojos hundidos es menos confiable en un niño visiblemente enflaquecido, aún así debe utilizar el signo para clasificar la deshidratación. Es mejor equivocarse a favor del niño, o sea, pensar que está deshidratado y que no lo esté, a dejar pasar una deshidratación. Entonces, aunque el niño se vea así muy enflaquecido, marasmático, y usted le ve los ojos hundidos, considere el signo para clasificar la diarrea. Ofrezca también líquidos al niño. Cuando estamos ahí en el consultorio, es bueno tener suero hidratante de solución, no se dice suero, ¿no? Porque realmente no es un suero, solución hidratante. Es bueno tener solución hidratante en un frasco y todo, y ofrecerle a la mamá en una tacita o algo, o en un vasito, para que ella le ofrezca al niño. Y observamos la respuesta del niño, cómo bebe ese niño. Si el niño no puede beber, no es capaz ni siquiera de retener el líquido en la boca, no se puede llevar el líquido a la boca y tragarlo, ese niño no puede beber. Eso es un signo general de peligro. O podría ser que bebe un poquito, pero bebe mal, porque está débil, demasiado débil y necesita ayuda para hacerlo. Solo puede tragar cuando se le pone el líquido en la boca. Entonces ese niño bebe mal. Ojo, no es solamente que no pueda beber, sino si también bebe mal, también lo usamos para clasificar la diarrea. Entonces, un niño posee el signo, bebe ávidamente, con sed, si es evidente que desea beber. Es más, a veces no solamente es evidente que desea beber, sino que quiere agarrar la taza o el vasito que le dio usted a la mamá y tomarlo todo, ¿no? Si el niño intenta alcanzar la taza o la cuchara o el vaso cuando se le ofrece el líquido, tiene sed, está ávido por beber. Y normalmente cuando se les retira el agua, el niño se enoja, se ponen a llorar porque él quiere seguir tomando. ¿Eso qué les indica? Que tiene sed. Eso es un indicador de que hay algún nivel de deshidratación. Si el niño toma un sorbo solo porque se le incita a hacerlo y después no quiere más y está como indiferente, entonces no presenta el signo de que bebe ávidamente o con sed. Y el otro, pues, el pliegue de la piel del abdomen. Solicite a la madre que coloque al niño en la camilla, acostado boca arriba, con los brazos a los costados del cuerpo, no sobre la cabeza, y las piernas extendidas. O pida a la madre que lo coloque sobre su regazo, acostado boca arriba. La idea es plegar un pliegue de piel de forma vertical entre la línea media y la línea axilar anterior. No debe ser ni tan al flanco, pero tampoco tan pegadito al ombligo, para ver cuánto tiempo demora el pliegue que uno
tomó en regresar a lo normal. Lo normal es que, a la posición anterior, lo normal es que lo haga inmediatamente, pero si demora, tenemos que ver cuánto demora y eso se clasifica. En esta ilustración que les estoy poniendo, hay un pequeño problemita ahí de la indicación que les di. Los brazos no deben estar acá así hacia arriba, los bracitos deberían estar aquí a los lados mejor. Pero aquí, aún con esa posición inadecuada, es evidente que este niño tiene un signo de pliegue marcado. Entonces, hay algunos errores comunes que se deben evitar con respecto al signo de pliegue en la piel del abdomen. Uno es plegar la piel muy cerca de la línea media o muy lateral. No debe hacerse. Lo otro, no se debe plegar la piel en sentido horizontal, debe ser en sentido longitudinal, vertical. No plegar una cantidad suficiente de piel, es agarrar piel y tejido subcutáneo, no pellizcar la piel. Y la otra cosa es que cuando se toma el pliegue, cuando yo lo voy a liberar, yo tengo que liberarlo abriendo los dedos, no debo liberarlo con los dedos cerrados, porque lo que estoy haciendo también es pellizcando. Debo tomar el pliegue y abrir y entonces verificar si se regresa instantáneamente o si le toma algún tiempo y verificar ese tiempo. Entonces, este llamado a atención es importante. En niños obesos o con edema, el signo del pliegue es menos confiable y puede estar ausente aún si hay deshidratación importante. Entonces, no podemos confiar del signo del pliegue en niños obesos o con edema. Si está ausente, no me descarta la deshidratación. Podría estar ausente y aún así el niño estar deshidratado. Entonces, cuando se hace correctamente, es fácil evaluar si la piel retorna. ¿Cómo es normal? Es inmediatamente, es de inmediato que vuelve a la posición anterior. ¿Cómo es lentamente? El pliegue es visible, pero por menos de 2 segundos. ¿Y cómo es muy lentamente? El pliegue es visible por más de 2 segundos. Entonces, hay tres posibilidades. Que sea normal, es decir, que regresa instantáneamente de inmediato, que sea lentamente, que es visible, pero por menos de 2 segundos, o que regrese muy lentamente, o sea, que el pliegue se mantiene visible por más de 2 segundos. Entonces, con estos signos que hemos visto nada más, si el niño está muy decaído, no responde, si puede beber, si no puede beber o bebe mal, o que esté irritable y que beba y que quiera beber con avidez y buscando el signo del pliegue. Ya con esos signos nada más yo puedo utilizarlos para clasificar la deshidratación. Entonces, estos son los signos que propone IEPI para clasificar el grado de deshidratación. Se han simplificado mucho. Si ustedes buscan en los libros, los cuadros que se usaban para clasificar la deshidratación eran complejos y cada vez que hay algo complejo, la gente se enreda o no lo hacen de la misma manera y puede haber diferencias en la estimación de un grado de deshidratación. Cuando usted lo simplifica y lo hace menos signos y especifica bien cómo los va a clasificar, es más fácil que todos lo hagamos de la misma manera. Son pocos signos, son más específicos, lo cual puede llevar a menos errores. Y lo más importante, unifican la forma de evaluar el grado de deshidratación. Ya les digo, no son esos cuadros extensos que algunas personas los hacían de una manera, otras de otra. Lo que buscamos con estos signos reducidos, que son pocos y más específicos, más sencillos, es unificar la forma en que se evalúa el grado de deshidratación y hablar todos el mismo idioma. Entonces, primero hay que determinar la presencia de diarrea. Para eso tenemos que tener claro la definición de diarrea. Recuerden que en niños, sobre todo en niños pequeños, es mucho más importante la disminución de la consistencia que el número de las evacuaciones. Pero de todas maneras, sí nos interesa saber la frecuencia para saber qué tanto está evacuando el niño. Y evaluar entonces la duración de la diarrea, cuántos días lleva con diarrea, la presencia de sangre en las heces y estimar el grado de deshidratación o el estado de hidratación dependiendo de los signos que acabamos de ver. Entonces, eso uno lo va a hacer con ciertas preguntas, ¿no? Tratar de estimar con qué frecuencia, cuál es el volumen de las deposiciones
conversando con la mamá. A veces es difícil, no es tan fácil. Siempre preguntar por la presencia de fiebre y vómito, porque recuerden que tanto la fiebre como el vómito pueden contribuir a la deshidratación, y muchas veces, sobre todo en las primeras horas del cuadro de gastroenteritis, del cuadro de enfermedad diarreica, hay presencia de fiebre y vómito. Presencia de sangre o moco en las heces, sobre todo de sangre. Recuerden que la definición dice sangre, es para ver si hay disentería, el tipo de alimentación previa, porque es importante dar las recomendaciones nutricionales adecuadas para evitar que la diarrea se complique y llegue a ser una diarrea persistente, y si hay antecedentes de diarrea en miembros de la familia o en la escuela, para pensar en algo infeccioso que puede haberse contagiado y puede ser hasta un brote. Y entonces al examen físico es importante evaluar el estado de hidratación, el estado nutricional, el estado de alerta, si está activo, si está irritable, si está letárgico, y cómo está la capacidad de beber, si bebe ávidamente o si está indiferente, o si no puede beber o bebe muy mal. Y importante, pregunten por la diuresis, es un indicador de cómo anda el estado de hidratación, e incluso cuando estamos en una deshidratación severa, shock, puede haber oliguria. Unas palabritas con respecto a la fiebre y el vómito. La fiebre pues debe tratarse para disminuir el malestar del niño, y recuerden que no es tanto, y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando entremos a ver fiebre. Lo que uno busca no es tanto bajar la temperatura, sino más bien siempre el antitérmico, el antipirético va a disminuir un poco la temperatura, pero lo que uno quiere es que el niño se sienta mejor, tenga mejor estado general, y se le trata, pues generalmente el que más utilizamos es el paracetamol, el acetaminofén, pero ojo con los vómitos. No se usan antieméticos en pediatría, no se utilizan. Les comparto un artículo como material para lectura en donde se habla del ondansetron. El ondansetron los centrones son medicamentos que comenzaron a usar como antieméticos para los vómitos de quimioterapia. Son muy buenos, son bastante seguros, pero son costosos. Entonces, generalmente los vómitos en los cuadros diarreicos son limitados, son de las primeras horas, y la mejor forma de cohibir los vómitos es hidratando bien al niño, hidratándolo lentamente para no provocar los vómitos, y a medida que el niño se va hidratando, los vómitos van desapareciendo. El mensaje que le quiero dar es que no se usan antieméticos en pediatría. En algunos lugares, sobre todo a nivel hospitalario, cuando los vómitos están impidiendo me dan obstruyen pues la posibilidad de una buena rehidratación oral, algunos hospitales tienen protocolos en donde usan el ondansetron. Ya les digo, es un medicamento caro, muy costoso, de uso especializado, y realmente el mejor tratamiento para cohibir los vómitos es hidratar al niño. Es una buena hidratación, hidratar con paciencia, y cuando el niño va mejorando el estado de hidratación, los vómitos tienden a ceder. Entonces, no debemos usar antieméticos en pediatría. Tengan mucho cuidado, porque hay una resolución del Departamento de Farmacia y Drogas, de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, y eso, cuando ellos dan eso, es mandatorio, es vinculante, donde se prohíbe el uso antiemético, de un antiemético especial, de la metoclopramida, por sus efectos secundarios a nivel del sistema nervioso. Está proscrito su uso en menores de 18 años. Así que mucho cuidado con el uso de este tipo de medicamentos en pediatría, porque si se produce algún tipo de reacción secundaria y usted utilizó ese medicamento, aun cuando existe una prohibición por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, usted es demandable. Entonces, no use antieméticos en niños. No, lo mejor es no utilizarlos, porque no se justifican. Entonces, ¿qué evaluar para tratar de ver el estado de hidratación del niño? Miren, lo más certero sería verificar si hay una pérdida de peso corporal, pero no siempre es posible. ¿Por qué? Porque para verificar si el niño ha perdido peso, yo tendría que tener un peso reciente y ver cuánto pesa ahora, y saber que la pérdida de peso está relacionada al cuadro diarreico actual. No siempre tengo ese peso reciente para ver cuánto
cuánto ha perdido el niño, y ese sería el mejor indicador, porque cada gramo perdido representaría un cc de líquido perdido. Cuando el niño tiene 1 kilo menos, tiene 1 litro menos. Entonces, porque recuerde que el peso del agua la densidad es 1, o sea, un mililitro por cada gramo. Así que eso sería lo mejor, pero lamentablemente no siempre es posible. Entonces dependemos de los signos de los que hemos hablado para estimar ese estado de hidratación. El nivel de alerta, la apariencia general, la presencia de ojos hundidos, el patrón respiratorio, aunque no lo mencionan como signo, pero obviamente es importante darse cuenta si el niño está con un aumento del quizás no del trabajo, quizás un poquito de la frecuencia. ¿Por qué? Porque recuerden que sobre todo si ya el niño está cayendo en shock, hay un desbalance entre la demanda de los tejidos por oxígeno y nutrientes, pero sobre todo por oxígeno, y la entrega debido a la pobre perfusión por el propio shock. En este caso, el shock, en el caso de la diarrea, es un shock hipovolémico. Entonces, puede haber un poco de taquipnea, hasta un poquito de aumento de trabajo respiratorio. El tiempo de llenado capilar, fíjense, no lo ponen como signo importante en el cálculo de estado de hidratación o de deshidratación, del nivel de deshidratación, pero yo sí se los recuerdo a ustedes, porque el llenado capilar nos ayuda mucho para definir, sobre todo en el paciente con deshidratación grave, para definir si estamos en deshidratación grave y shock. Deshidratación grave la podemos hacer sinónimo de shock. O sea, cuando el niño ya tiene datos de shock, está en deshidratación grave. Entonces, el tiempo de llenado capilar, bueno, la turgencia de la piel, los signos del pliegue también, ya lo explicamos. La presencia de extremidades frías también, eso es pensando en shock. El pulso, los pulsos periféricos débiles, pensando en shock. Ausencia de lágrimas, pues estaba siempre en los cuadros, no está considerado ahora como un signo importante, pero es una observación que uno puede ver. Si el niño está llorando y no le salen lágrimas, eso es un indicador de que le hace falta líquido. Las mucosas muy secas, el ritmo cardíaco rápido, acelerado y la fontanela hundida. Ven que hay varios signos que ustedes pueden revisar solamente con la inspección rápida, además de los que ya vimos, que son ver si el niño está irritable o está decaído, ver si puede beber o no puede beber o bebe ávidamente, ver el signo del pliegue. Usted puede estimar a través de la evaluación inicial y de la evaluación primaria, ver cómo están los otros signos. Si usted encuentra signos de shock, ya los signos de shock hacen que la clasificación inmediatamente sea grave. Todos los signos de shock son un llenado capilar lento, más de 2 segundos, extremidades frías, pulsos débiles, pulsos, sobre todo los pulsos periféricos, a veces imperceptibles. Inmediatamente usted sabe algo de taquicardia, usted sabe, este paciente está deshidratado y está en shock, aun cuando no le haya tomado la presión. Entonces, por eso les decía, es que deshidratación grave la podemos hacer sinónimo de shock, porque ya tenemos que tener más de 9% de deshidratación, es decir, 10% en adelante para pensar en deshidratación grave, y eso es shock. Debe tener 2 de los siguientes, no tiene que tenerlos todos, puede tener 2 nada más de los siguientes: letárgico o inconsciente, bebe mal o no puede beber, ojos hundidos, signo del pliegue cutáneo que regresa muy lentamente, es decir, más de 2 segundos al estado anterior, y agregamos un llenado capilar lento, más de 2 segundos. Usted puede agregar pulsos débiles o imperceptibles, usted puede agregar extremidades frías y todo, pero esos son hallazgos que usted como médico va a entender. Pero con que tenga 2 de estos, sin contar los demás, con que tenga 2 de estos, ya inmediatamente usted debe hacerme la clasificación: este niño tiene una deshidratación grave, que es lo mismo decir está en shock. Entonces, para eso tenemos que hablar del reconocimiento del shock en pediatría, ¿ok? Recuerden, es lo mismo, nada más que se lo estoy enfocando como uno reconoce el shock a través de la evaluación inicial y luego la evaluación primaria. Ver el tono muscular, la reactividad de ese niño, si está irritable, si es consolable o no es consolable, para definir si el niño está ansioso o irritable, si me fija la mirada, o si está obnubilado, si está estuporoso, si está inconsciente, llanto, si habla, si se conecta conmigo,
conmigo. ¿Qué valora eso del aspecto? El sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque a medida que el niño se va deprimiendo más, al principio está muy lloroso, inquieto, irritable, es cuando ya comienza a haber una disminución de la perfusión del sistema nervioso central y algo de deshidratación intracelular. Pero cuando ya el niño comienza entonces a estar obnubilado o estuporoso o francamente inconsciente, ya entonces tenemos una disminución importante a nivel de la perfusión y oxigenación cerebral. La respiración, como les decía, ver el trabajo respiratorio. A veces vamos a encontrar algo de taquipnea y retracción por el solo shock. Ver si hay ruidos respiratorios. Claro, ya evaluamos si el niño tenía tos o dificultad respiratoria, que fue lo primero que vimos, pero de todas maneras vale la pena tenerlo presente. Eso valora cualquier tipo de problema respiratorio, pero nos puede apoyar en los casos de shock si tenemos algo de aumento del trabajo respiratorio o por lo menos de la frecuencia cardíaca. Y en la circulación, el color de la piel, si está pálido, si la piel está fría. Acá nada más estamos viendo la presión inicial, no tocamos al niño, pero si se ve pálido o con la piel moteada, eso valora función cardíaca y perfusión, ¿no? Entonces es uno de los primeros signos de shock. Entonces, nada más viendo al niño, nosotros podemos ir reconociendo el shock. Y luego ya cuando vemos la vía aérea, evaluamos la respiración, evaluamos la circulación, ahí sí viene llenado capilar, ahí sí viene pulsos periféricos, a ver si la piel está fría, evaluar el déficit neurológico, si está conectado, si no está conectado, podemos buscar hasta hacerle una puntuación de Glasgow. Con el hecho de que ya esté obnubilado, esté estuporoso, ya ese niño está grave, ¿no? Y revisarlo, que no tenga algún rash o alguna cuestión. Aquí incluye todos los signos vitales. Si podemos tomar la presión, la presión nos va a ayudar mucho. La presión sistólica define si el shock está compensado o es shock hipotensivo, y no estaría de más medir la oximetría de pulso. Entonces el reconocimiento del shock es bien importante porque un paciente con deshidratación grave está en shock. ¿Y qué tipo de shock tiene el paciente con diarrea? Tiene shock hipovolémico, donde la vía aérea va a estar normalmente abierta y se mantiene porque no tiene problema respiratorio. La frecuencia respiratoria, como les decía, puede estar aumentada. Generalmente cuando ya el niño viene con datos de deshidratación severa, tiene taquipnea porque primero requiere más oxígeno para poder suplir la demanda, y además por la deshidratación puede haber acidosis metabólica, por lo tanto tiende a lavar CO2. Eso también aumenta la frecuencia respiratoria. El esfuerzo respiratorio puede estar normal, simple y sencillamente puede haber solamente algo de taquipnea, pero a veces sí veo un poquito de aumento del esfuerzo respiratorio, sobre todo cuando ya el niño tiene alguna respiración tipo Kussmaul, por ejemplo, por la acidosis. La presión arterial puede estar compensado si la sistólica es normal, hasta descompensado hipotenso si la sistólica está por debajo de lo esperado. La presión diferencial es estrecha, es la diferencia que hay entre la sistólica y la diastólica. ¿Por qué? Porque la sistólica ha bajado debido a la disminución del volumen circulante. Eso lleva a disminución de la precarga, disminución del volumen cardíaco, del volumen minuto cardíaco, es decir, del gasto cardíaco, y por lo tanto hay una disminución de la sistólica. Pero además, como mecanismo compensador, las resistencias vasculares se aumentan, entonces eso hace que la diastólica aumente. Entonces hay una leve disminución de la sistólica con un aumento de la diastólica, lleva a un estrechamiento de la presión diferencial. La frecuencia cardíaca normalmente va a estar aumentada en el shock hipovolémico. La calidad de los pulsos periféricos generalmente débiles, a veces imperceptibles. La piel va a estar pálida o fría y fría a nivel de las extremidades, y el llenado capilar prolongado, más de 2 segundos. La diuresis va a estar reducida, el nivel de conciencia al principio irritable, como les decía, cuando el cuadro está comenzando, pero luego va a estar somnoliento o estuporoso, y la temperatura es variable. Entonces, estos son los datos que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en la diarrea me produce un shock hipovolémico. Entonces, aquí es que nos fijamos. Entonces, el shock compensado se diferencia del shock hipotensivo por el nivel de presión sistólica. ¿Y cuáles son los niveles que me indican que la presión sistólica está baja? En el menor de 2 meses, cualquier
presión por debajo de 60 milímetros de mercurio es hipotensión, ya es choque hipotensivo. Si el niño tiene de 2 meses a 11 meses, es menor de 70 milímetros de mercurio, indica choque hipotensivo. Si tiene de 1 a 10 años, es menor de 70 más la edad en años por 2. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un niño de 2 años es 70 más 2 por 2, 4, es decir, 74. Cualquier valor por debajo de 74 de sistólica es choque hipotensivo. Si el niño tiene 5 años, sería 5 por 2, 10, más 70, 80. La presión sistólica mínima aceptable sería 80. Y cuando ya el niño llega a 10 años, sería 10 por 2, 20, más 70, 90. Es decir, menos de 90 es choque hipotensivo. Y con ese menos de 90 nos seguimos toda la adolescencia y el adulto. Cualquier persona, cualquier adolescente o adulto, adolescente de 10 años en adelante o adulto, con una presión sistólica menor de 90, tiene hipotensión, es decir, está en un choque hipotensivo. Entonces es importante saberse estos valores y poder categorizar una vez tomamos la presión de nuestro paciente, sobre todo con la sistólica, porque es la que nos interesa, ver si estamos en shock compensado o hipotensivo. Y recuerden que el estrechamiento de la presión diferencial también me ayuda a diagnosticar el shock hipovolémico. Entonces, el niño o niña con deshidratación grave, shock, requiere intervención terapéutica rápida con administración enérgica de fluidos, preferiblemente por vía intravenosa. El shock, recuerden, compromete la vida del niño. Y hay un proceso de aceleración. La progresión del shock es impredecible. Si bien pueden transcurrir horas hasta que el shock compensado progrese a shock hipotenso, el shock hipotenso puede progresar a insuficiencia cardiopulmonar y paro cardíaco en cuestión de minutos. Entonces, un shock compensado puede demorar horas antes de llegar a hipotensivo, pero cuando ya usted tiene un shock hipotensivo, el paro cardíaco prácticamente es inminente. Entonces, ese es un dato a tener presente. Y también tener presente que cuando un niño desarrolla paro cardíaco a consecuencia del shock, el pronóstico es muy desfavorable. O sea, aunque usted logre sacar a ese niño del paro, el pronóstico tanto de sobrevida como de función de ese niño va a ser terriblemente negativo. Entonces, es mejor actuar a tiempo, evitar el shock y cuando lo captamos compensado, actuar rápidamente para sacar a ese paciente del shock y evitar que me llegue a choque hipotenso y se me descompense. Entonces, ese es cuando el paciente tiene deshidratación grave o shock. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene algún grado de deshidratación? Este es otro cambio que si ustedes leen algunos libros todavía se habla de deshidratación leve si es menos de 5%, entre 3 a 5%, y moderada si es de 5 a 9%. Ya eso de leve, moderada no se usa, el paciente tiene deshidratación si está de 3 a 9% o tiene deshidratación grave o shock si es de 10% en adelante. O sea, ya simplificamos hasta esa clasificación. Para ver si un paciente tiene deshidratación no grave, es decir, no está en shock, pero está deshidratado, tiene que tener 2 de los siguientes signos, no tiene que tenerlos todos, 2 de ellos, igual que vimos en el de deshidratación grave, que era 2 de los signos que había ahí, por lo menos, aquí igual, por lo menos 2 de estos signos. Intranquilo o irritable, recuerden, evalúenlo bien, no es que el niño esté llorando porque está asustado en el consultorio, es que realmente esté intranquilo, irritable y no se puede consolar. Si tiene ojos hundidos, ¿ok? Mire que los ojos hundidos funcionan en ambas clasificaciones. Si bebe ávidamente o con sed, y si el signo de pliegue cutáneo de la piel vuelve lentamente al estado anterior, pero en menos de 2 segundos, no hay más de 2 segundos, o sea, vuelve lentamente, no muy lentamente. Cualquiera de estos, si marca 2 de estos, ya inmediatamente usted tiene el diagnóstico de que este niño tiene deshidratación. No tiene deshidratación grave, pero está deshidratado. Entonces, el manejo del niño con enfermedad diarreica aguda y deshidratación, que no es grave, se inicia en la instalación de salud y se completa en casa. Y comprende la solución de rehidratación oral, siempre debe darse zinc, el manejo nutricional y aquí con signos de interrogación porque se ha discutido mucho de eso, de si los probióticos funcionan o no funcionan. Miren, hay estudios muy buenos que hablan de
de buenos resultados usando probióticos, pero cuando los comparan con otros estudios, las comparaciones no son muy buenas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que no ha habido una estandarización de qué probiótico usar, a qué dosis usar. Entonces es difícil hacer los metaanálisis, que son los que a la larga me dan evidencia de mayor calidad para ver si funciona o no funciona. De todas maneras, se los menciono. ¿Por qué? Porque en las instalaciones de salud del país, del Ministerio de Salud, hay probióticos, hay Bacillus clausi, que es un probiótico, es un gran positivo esporulado, que de hecho viene en forma de espora en los viales. Es primo hermano del Bacillus subtilis. Bacillus clausi, vienen tres cepas de Bacillus clausi en ese producto, y realmente se prescribe en los casos de diarrea, y es un producto seguro, no tiene efectos secundarios mayores, realmente no tiene efectos secundarios, y ayuda a restablecer la microbiota intestinal, a mejorar la disbiosis, que acompaña muchas veces estos cuadros de enfermedad diarreica. O sea que ahí está, ahí existe, pero no está considerado como dentro de los pilares básicos del manejo de la diarrea aguda. Los tres pilares básicos son las soluciones de rehidratación oral, el zinc y el manejo nutricional, es decir, realimentar, así como rehidratamos al paciente, realimentamos al paciente, y lo debemos mantener bien alimentado para sacarlo del cuadro y que no me llegue a diarrea persistente. Entonces, el niño o niña con cuadro de diarrea persistente, ojo, el niño o niña con cuadro de diarrea persistente y cualquier grado de deshidratación debe ser referido a un hospital para su manejo, pues se le considera de alto riesgo para complicaciones. En la diarrea aguda generalmente mandamos o tratamos agresivamente al niño que viene con diarrea aguda y deshidratación grave. El que tiene algún grado de deshidratación se maneja en el centro de salud con hidratación oral y se le manda a casa con recomendaciones después de haberlo recuperado. Pero el niño que tenga diarrea persistente más de 14 días, recuerden, muchos de esos niños están desnutridos, y que venga con algún grado de deshidratación, por mínimo que sea, ese niño debe ser referido al hospital porque su riesgo de complicaciones es alto. Ese punto nunca lo olviden. Entonces, primer pilar, las sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral que se usan actualmente a nivel mundial son soluciones de rehidratación oral de osmolaridad reducida. Evitan los posibles efectos adversos de la hipertonicidad en la absorción neta de los fluidos. Ese objetivo se logró disminuyendo las concentraciones de glucosa y sal en la solución. Por ejemplo, antes tenía 90 miliequivalentes de sodio cuando se plantearon las primeras soluciones de rehidratación oral. Las actuales se habla de 75 miliequivalentes por litro, pero puede ir entre 50 a 75 miliequivalentes por litro. Hay de 60 a nivel comercial y se pueden usar. Lo que sí es importante es que debe ser equimolar la cantidad de glucosa con la cantidad de sodio. Por ejemplo, si la solución hidratante es de 60 miliequivalentes de sodio por litro, la cantidad de glucosa deben ser 60 milimoles de glucosa por litro. No puedo tener una solución con 60 miliequivalentes por litro de sodio y con 75 milimoles de glucosa. Tienen que ser equimolares. Entonces, la misma cantidad de milimoles de sodio, la misma cantidad de milimoles de glucosa. Y la osmolaridad total de estas que tienen osmolaridad reducida, la bajaron a 200, antes era casi de 300, ahora está en 245 miliosmoles por litro, pero se acepta que sea entre 210 a 268. Esto aumentó tremendamente la eficacia del régimen de soluciones de rehidratación oral en niños y niñas con diarrea aguda, disminuyendo los riesgos de hipertonicidad en la absorción neta de fluidos, porque la otra tenía mucho sodio. Nada más por cuestiones de semántica, de hablar correctamente. Fíjense que
Me equivoqué al principio y hablé de suero. Es que se difundió mucho el uso de suero de rehidratación oral. No es un suero. Cuando están en forma de polvo para diluir, se llama sales de rehidratación oral. Y cuando ya están diluidos, que actualmente uno los consigue comercialmente, incluso en las instalaciones del MINSA ya no los prescribimos en sobres, ya están en los frasquitos ya preparados, ¿no? Lo que uno usa entonces ya ahí el nombre es solución de rehidratación oral, porque ya las sales se diluyeron, están en forma de solución. Entonces hablamos de sales de rehidratación oral o de solución de rehidratación oral. Evitemos el término suero de rehidratación oral porque ese no es ningún suero. Entonces esta es la composición actual de la solución de rehidratación oral de osmolaridad reducida. Aquí está cuánto tienen gramos por litro y cuánto tienen milimoles por litro. Entonces son la cantidad de gramos por litro de cloruro de sodio, de glucosa, de cloruro de potasio y de citrato trisódico de hidrato, que le sirve como buffer y como estabilizador. Y el peso total, 20.5 gramos de sales que se le agregan a 1 litro de agua. Y me queda entonces una solución de rehidratación oral de osmolaridad reducida con esta concentración de milimoles por litro. Glucosa y sodio en equimolares, como les decía, 75 milimoles por litro, porque de sodio 1 equivalente es igual a 1 milimol, la valencia es 1. Cloruro 65, potasio 20, citrato 10 y la osmolaridad total 245. Esta es la que recomienda OMS UNICEF. Sin embargo, como les dije, el rango va entre 50 a 75 de sodio y ustedes se van a encontrar a nivel comercial soluciones que tienen 60 y también se pueden utilizar, son muy efectivas. Entonces, ya está bien demostrado que son efectivas y son seguras. Este es el cuadro que describe la clasificación. Entonces, fíjense. Cuando el paciente tiene cualquier signo general de peligro o tiene dos de los signos que lo definen como deshidratación grave y tiene una diarrea aguda con deshidratación grave requiere intervención rápida, porque recuerden, eso es shock, y si no actuamos rápidamente con líquidos, la vida del niño puede correr peligro. Entonces después vamos a ver un poquito de eso sobre el tratamiento del shock. Y un pequeño taller que les voy a poner para que desarrollen y lo practiquen, porque eso es práctica, eso es cálculos. Si el niño se clasifica como diarrea aguda y tiene algún grado de deshidratación porque tiene dos de los signos de los que ya vimos, de los que ya hablamos, entonces ese es diarrea con deshidratación no grave. Ese es plan B. El plan B es para darlo en el centro de salud. Ahora lo vamos a ver bien qué es lo que se hace. Y rehidratar al niño en el centro de salud por 4 horas, verificar que esté mejor, para luego debe iniciar alimentación y mandarse a casa ya con recomendaciones. Y cuando el niño tiene diarrea, pero no tiene signos de deshidratación, entonces, ok, sí, tiene diarrea, lo tenemos que mandar, pero no hay que rehidratarlo acá en el centro de salud, se le manda a casa con el plan A y después vamos a ver cuál es ese plan A. Cuando el niño tiene diarrea persistente, es decir, todas estas preguntas que están acá y las observaciones son todo lo que ya hemos descrito, cómo se evalúa y cómo se le da, cómo se hace la evaluación del signo del pliegue y todo esto es lo mismo, por eso ni lo he leído, la evaluación que ya hicimos. Si el niño tiene diarrea persistente con cualquier grado de deshidratación, miren, es rojo. Hay que referirlo urgentemente al hospital. Le comenzamos solución hidratante, si era algún grado de deshidratación o incluso líquidos por vía intravenosa, si es necesario, y referimos a ese niño urgentemente al hospital porque ese niño generalmente va a estar grave y tiene riesgo de complicaciones. Entonces, diarrea persistente con cualquier nivel de deshidratación es grave.
hay que mandarlo al hospital. Solamente intentamos manejar ambulatoriamente el niño con diarrea persistente, pero que no está deshidratado. Ese niño con diarrea persistente y no deshidratado y que no tenga una desnutrición grave, porque si tiene desnutrición grave, también hay que mandarlo para el hospital. Lo que puedo hacer es explicarle a la mamá. Quizás los errores han estado en la alimentación, explicarle a la mamá cómo debe alimentar a ese niño y cómo lo debe alimentar. No es que tengo que inventar ninguna dieta especial ni nada, sino como dicen las guías, que es el tratamiento normal de la alimentación. Es decir, un niño con diarrea debe alimentarse normalmente, es más, debe comer más de lo que come regularmente para ayudarlo a salir del cuadro. Y eso es lo que el peor error que se comete muchas veces es que cuando algún niño en casa tiene diarrea, uno inmediatamente viene la recomendación de una tía o de una abuela: el niño está con diarrea, dale nada más sopita, dale nada más cosas suaves, no le des mucha comida, porque es todo lo contrario. Cuando el niño tiene diarrea es que debemos procurar que coma mejor, porque eso lo va a ayudar a salir del cuadro. Entonces, si tiene diarrea persistente y no tiene deshidratación, yo puedo tratar de darle recomendaciones a la mamá para ver si con una buena alimentación ese niño en unos 3 días, 2 a 3 días, lo vuelvo a citar nuevamente para verlo, a ver si hay mejoría. Si no hay mejoría de la diarrea en esos 2 o 3 días después de la intervención nutricional que usted hace, mándelo para el hospital. Ese niño se va a descompensar, mándelo para el hospital. Cada vez se va a desnutrir más y va a ser un problema. No se quede con él. Si comienza a mejorar, la diarrea comienza a mejorar, usted ve que el niño está comiendo mejor y todo, entonces déle seguimiento en casa. En la diarrea persistente hay que tener un poquito de cuidado. Cuando hablemos del plan A para la diarrea aguda, ustedes se van a dar cuenta que no hay que hacer modificaciones nutricionales de ningún tipo. Ese niño puede comer de todo. Si el niño toma pecho, debe seguir tomando pecho materno. Pero si el niño toma fórmula, ojo, en diarrea aguda no hay que cambiar de fórmula ni estar haciendo ningún cambio específico con eso. Solamente cuando el niño tenga diarrea persistente y yo lo quiera manejar nutricionalmente en casa sin deshidratación, yo lo quiero manejar, es conveniente usar una leche sin lactosa, porque en la diarrea persistente, ya 14 días o más, es probable que estemos ante un déficit de lactasa. Y darle leche con lactosa al niño podría empeorar más la diarrea. Ahí sí estaría indicado entonces considerar una leche sin lactosa, o si el niño es pequeño, una fórmula sin lactosa por un tiempo perentorio hasta que el niño comience a recuperar. Y como les decía, tengo ciertas observaciones con respecto a la disentería y la recomendación que se da acá. Fíjense que ellos dicen: sangre en las heces, inmediatamente disentería, administre un antibiótico oral apropiado por 5 días, dar zinc según norma, porque recuerden que los pilares son la rehidratación, la realimentación, o sea, el manejo nutricional y el zinc. En todas las que voy a mandar a casa tengo que dar zinc, y ahora les voy a decir las dosis de zinc. Dar zinc y hacer el seguimiento en 3 días después para ver cómo sigue, al igual que acá, ¿no? ¿Por qué les digo que no estoy completamente de acuerdo? Porque sí, ok, puede que sea disentería y que sea por Shigella. ¿Y qué antibiótico le doy en el centro de salud? Lo que dice la guía es que debe usar amoxicilina a dosis de 80-90 miligramos por kilo. Se puede dividir en 2 dosis. Lo mismo que usamos para neumonía. Pero, ahí viene el pero, el conocimiento de la epidemiología acá nuestra. Primero, que no es frecuente que veamos infecciones por Shigella. No es nada frecuente. Segundo, que cuando las hemos visto se presentan en brotes, generalmente asociados a algún problema con el agua. Las veces que lo hemos tenido y que le hemos podido dar seguimiento con epidemiología del MINSA, se ha detectado en el hospital y le hemos dado seguimiento con epidemiología del MINSA, y la fuente casi siempre es agua y se presentan en brotes. Varios niños con el mismo cuadro y todo. Así que no es frecuente, cuando se presenta en brotes. Y tercero, las veces que hemos tenido los brotes, la Shigella no es sensible a amoxicilina ni a trimethoprim con sulfa, es sensible a cefalosporinas de tercera generación, o sea que realmente siempre van a quedar en el hospital para recibir el tratamiento adecuado. Entonces, amarillo, darle tratamiento en casa
¿qué le doy? Si conociendo la epidemiología nuestra, sabemos que las chiguelas que andan por ahí son un poquito resistentes y no me van a responder al tratamiento con amoxicilina. Eso por un lado, suponiendo que sea chiguela. Pero recuerden que la presencia de sangre en heces ya de salida me está hablando de una hemorragia digestiva baja. ¿Y qué pasa si ese niño lo que tiene es una invaginación intestinal y usted lo manda para la casa y luego se complica más tarde? Aunque usted lo haya palpado, en ese momento no le pareció haber encontrado nada, pero más adelante ese abdomen se pone francamente, abdomen agudo y todo, y lo que había era una invaginación intestinal. O si es un divertículo de Meckel sangrando, o si hay algún tipo de anomalía, alguna anomalía vascular a nivel de la mucosa colónica y lo que hay es un sangrado bajo. Entonces, yo realmente, miren, primero que en nuestro medio la disentería no es muy frecuente. Segundo, que por todo esto que implica el diagnóstico diferencial, yo preferiría que la disentería me la manden para el hospital, no le den ningún antibiótico, no me lo dejen en casa. Realmente, vuelvo y les repito, esto no fue invento de aquí de Panamá, esto está así en las guías internacionales. Pero yo creo que cada país debe hacer una evaluación y ajustarse a su realidad. Nosotros, primero, que la disentería no es frecuente. Segundo, que cuando hay este tipo de sangre, de hallazgo de sangre en heces, yo tengo un diagnóstico diferencial amplio que no solamente pensar directamente en chiguela. Entonces, yo les diría, mi recomendación es que esto me lo pinten de rojo. O sea, cuando ustedes vean a un niño con diarrea y que tenga sangre en las heces, estabilícenlo. Si pueden, comiéncenle a dar, si no tiene una deshidratación grave. Si tiene deshidratación grave, hay que manejarlo como deshidratación grave y ponerle líquidos intravenosos y todo. Pero si no, se le puede comenzar a dar la solución de rehidratación oral, estabilícenlo y manden a ese niño para el cuarto de urgencias para ser mejor evaluado. Y si quieren, pongan el diagnóstico porque están autorizados a ponerlo. Ustedes vieron sangre en las heces, observar por hemorragia digestiva baja y allá que se haga el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces ya si se hace un coprocultivo y resultó que sí, que salió chiguela, ok, eso lo pueden hacer en el hospital. No lo debe hacer uno en la red primaria. Entonces, esta es la única que yo cambiaría del cuadro. Cuando ven un niño con sangre en las heces, estabilícenlo y mándenlo al hospital. Acá estamos completamente de acuerdo. Diarrea persistente con cualquier grado de deshidratación es para el hospital. Diarrea persistente sin deshidratación, pues demos el chance a ver si con manejo nutricional lo podemos estabilizar y el niño comienza a ganar peso, comienza a mejorar. A los 3 días lo vemos, si está mejor, le damos seguimiento y todo. Pero si el niño no mejora, mándenmelo para el hospital. Entonces, y acá pues, los cuadritos de diarrea aguda, que si no tiene deshidratación es plan A, si tiene algún grado de deshidratación no grave es plan B, y el niño con deshidratación grave o shock es plan C, y eso lo vamos a discutir un poquito, ¿no? Este es el plan A. Está ahí en la guía también, en las páginas de las que hablamos. Dice, miren lo que dice clarito, asesorar a la madre sobre las reglas de tratamiento en el hogar. Como ¿cuáles son esas reglas? Aumente la ingesta de líquido, es decir, dele más líquido de lo que le da normalmente. Si el niño toma pecho, seguirle dando pecho a libre demanda y explíquele cuándo debe regresar. Explíquele las señales de alarma, explíquele que si el niño se le pone muy somnoliento, no quiere beber o no puede beber, que regrese inmediatamente, ¿no? Entonces, amamante al niño con frecuencia y durante más tiempo en cada toma. Si es un niño menor de 6 meses y es amamantado exclusivamente al pecho, administrele, además, ahí mire, eso no se considera que está yendo en contra de la lactancia materna, administre solución de rehidratación oral o agua limpia, agua segura, potable, segura, además de la leche materna, para aumentar la cantidad de líquido que el niño recibe. Si el niño no es amamantado exclusivamente, es decir, recibe fórmula, estamos hablando de lactantes y recibe fórmula, dele uno o más de los siguientes líquidos: la solución de rehidratación oral,
líquidos a base de alimentos. Ya este sería un niño mayor de 6 meses que sí está comiendo y le puedo dar ya líquidos a base de alimentos, como por ejemplo el agua de arroz, que es muy popular y la gente siempre quiere hacerle agua de arroz. Bueno, el agua de arroz solamente que no se debe endulzar, porque al agregarle azúcar le aumenta mucho la osmolaridad, pero es muy buena para rehidratar, o agua potable. Es especialmente importante que se administre la solución de rehidratación oral en la casa cuando, si el niño fue tratado con el plan C, es decir, hubo que darle rehidratación, rescate intravenoso porque estaba muy deshidratado, o porque el niño no puede regresar a un consultorio si la diarrea empeora. Entonces, casi siempre les damos, aun cuando no estén deshidratados, les damos solución de rehidratación oral. Se le debe enseñar a la mamá cómo preparar y administrarla si en sobres que vienen para preparar en medio litro, en 1 litro, dependiendo del sobre que haya. Pero ya les digo, actualmente en nuestras instalaciones ya viene preparado, le damos el frasco y le explicamos cómo dárselo. Se le dice que se le da, si hay en paquete, se le da 2 paquetitos para que ella lo prepare en casa, si no a casa le da las botellitas, ¿no? Mostrar a la mamá cómo darle la solución de rehidratación oral a su niño. Deben ofrecerse, además de la leche materna, dice que se ofrece de media 1 taza después de cada deposición o vómito. Nosotros como médicos podemos hacer un poquito de cálculo ahí. El cálculo aproximado es darle 10 cc por kilo cada vez que evacúa. Entonces, por ejemplo, un niño que tenga, por ejemplo, que pese 10 kilos, 10 cc por kilo serían 100 cc. 100 cc son 3 onzas, más o menos, entre 3 a 4 onzas, pero que cada onza son 30 cc. Las mamás entienden más cuando uno les habla por onza que cuando les hablas por mililitro. Cada onza son 30 cc. Entonces, si le da 100 a 120 cc, usted le dice, bueno, dele 3 a 4 onzas cada vez que evacúa. Si es un niño de 10 kilos, de 11 kilos. Si es un niño un poquito más chiquito, de 8, usted le puede decir, bueno, entre 2 a 3 onzas, de 8 kilos. Entonces, usted le va calculando más o menos a 10 cc por kilo por toma cada vez que evacúa para reponer las pérdidas. Ese es el niño que no estaba deshidratado y que se fue a casa, ¿no? Se le ofrece esa cantidad de 10 cc por kilo después de cada deposición o vómito. Debe beber al niño con una taza en sorbos pequeños y frecuentes para evitar los vómitos. Y mira, aquí está la recomendación. Si el niño vomita, esperar 10 minutos y luego continuar, pero más lentamente, con paciencia, y esos vómitos se cohíben. Siga dándole más líquidos que lo usual hasta que la diarrea cese. Ese es el primer pilar, la rehidratación. Segundo pilar, la realimentación. Este es un niño con diarrea aguda, no tengo por qué pensar que hay ningún tipo de problema. Siga dando alimentos. ¿Y cuáles alimentos? Los alimentos que debe tomar de acuerdo a la edad. Recuerden que cuando el semestre pasado veíamos que hay en la guía incluso hasta menús de qué debe comer el niño dependiendo de su edad. Bueno, esa es la guía. Usamos la guía y le decimos a la mamá cómo debe alimentar a su niño. No debe parar de darle alimentos, ni ningún alimento le va a hacer daño, ni nada. Debe comer de todo. Lo único es que como el niño está quizás con gases, con un poquito de molestias gastrointestinales, la idea es darles pequeñas cantidades más frecuentes, es decir, no la distribución como está en los cuadros de la guía, de que a media mañana y todo. Acá se le puede dar pequeñas cantidades, pero cada media hora, 40 minutos, darle algo de comer al niño para que esté, incluso debe comer más de lo que come regularmente. Explique a la mamá cuándo regresar, explique con claridad cuáles serían las indicaciones para que regrese a la instalación de salud, para reevaluación en 48 a 72 horas si persisten los síntomas y se presentan evacuaciones con sangre y si aparecen signos generales de peligro. Entonces esa es la educación a la mamá para que ella sepa detectar cuándo hay problemas y si no hay problemas, pues en 2 a 3 días regrese para reevaluación y enseñar a la madre las medidas preventivas para prevenir las medidas para prevenir la enfermedad diarreica aguda. ¿Cuál es la principal medida para prevenir la enfermedad diarreica aguda y para prevenir que se disemine en casa cuando tengo un niño con enfermedad diarreica aguda? El lavado de manos.
Obviamente hay prevención específica ahora contra rotavirus, las vacunas, tener un buen esquema de vacunación completo, todo eso es de ayuda, una buena nutrición. Un niño bien nutrido va a tolerar mejor cualquier tipo de diarrea. Un niño alimentado al pecho materno es muy raro que haga diarrea en el primer año de vida, así que la lactancia al pecho materno es protectora. Y el lavado de manos, señores. El lavado de manos es básico y eso tenemos que enseñarlo siempre, no solamente ahora por el coronavirus, sino siempre. Fíjense que aquí no está el zinc, que es el otro pilar del tratamiento de la diarrea, pero hay que ponerlo. Estos niños requieren, todo niño que veo en el centro de salud con diarrea, debo darle zinc. ¿Cuál es la dosis? Niños de 2 a 5 meses deben recibir 10 miligramos de zinc elemento todos los días por 10 días, aun cuando la diarrea cese antes de los 10 días. 10 miligramos, 2 a 5 meses, 10 miligramos cada día por 10 días. Y si el niño ya tiene más de 6 meses en adelante, son 20 miligramos cada día por 10 días. Debe ser por 10 días porque dándolo por 10 días, o sea, apenas lo comenzamos a dar, el zinc tiene un efecto importante. Todavía no estamos muy claros en los efectos biológicos a través de los que trabaja el zinc, pero lo que sí sabemos es que disminuye el cuadro agudo de diarrea. O sea, el cuadro actual disminuye su duración, protege contra el daño nutricional, contra la pérdida nutricional, y tiene una protección a largo plazo. Es decir, cuando yo le doy el zinc, tiene que ser los 10 días, el niño en los subsiguientes meses va a tener menos riesgo de enfermedad gastrointestinal y algunos dicen incluso de respiratoria, aunque esa evidencia no está muy clara todavía. Pero sí es importante darle zinc. El problema es que haya zinc en la instalación, no siempre hay. El otro problema que tiene el zinc es que el zinc es un mineral, tiene un sabor metálico e incluso puede provocar vómito en algunos niños. Entonces hay que darlos con cuidado y todo. En la guía está cómo ofrecer el zinc y las precauciones que hay que tener, pero ya les digo, el problema es el sabor, la palatabilidad, es decir, tolerar ese sabor y que no me le vaya a provocar vómito al niño, porque entonces, imagínense, estamos tratando a un niño con deshidratación y diarrea y le provoco vómitos, entonces hay que manejarlo con cuidado. Pero el zinc es parte del manejo integral de la diarrea. El plan B, como les decía, es en el centro de salud. Todo niño menor de 2 meses con diarrea, recuerden, eso lo vimos cuando vimos el menor de 2 meses, la diarrea en el menor de 2 meses es para el hospital, se considera grave. Esto es para niños de 2 meses en adelante. Entonces, este niño es el que tiene diarrea aguda y tiene algún grado de deshidratación. Entonces, esa deshidratación la vamos a manejar en el centro de salud. Vamos a darle 4 horas de rehidratación con solución de rehidratación oral. Si el niño toma pecho, puede seguir tomando el pecho durante esas 4 horas, pero si ya el niño come algún otro tipo de alimento, paramos los alimentos durante esas 4 horas. Lo único que debe tomar en esas 4 horas es la solución de rehidratación oral y si toma pecho, pecho, ¿ok? ¿Cómo se le debe dar esa solución de rehidratación oral? A libre demanda, usando taza o cucharita. Claro que uno le puede calcular a la mamá y decirle más o menos cada 10 minutos cuánto le debe ir dando. La cantidad aproximada es de 50 a 100 mililitros por kilo. ¿Por qué? Porque 50 mililitros por kilo equivale a tener como un 5% de deshidratación y 100 mililitros por kilo equivale a tener un 10% de deshidratación. Entonces, por eso el rango es entre 50 a 100. Yo casi siempre me voy al 100 y ajusto y calculo de acuerdo al peso del niño y le digo a la mamá cómo lo vamos a distribuir esos 100 mililitros por kilo en esas 4 horas que el niño va a estar en el centro de salud. Eso implica que todo centro de salud debería tener un área acondicionada para niños que estén en rehidratación oral con algún personal que puede ser un técnico o técnica de enfermería que los vigile y le dé recomendaciones a la mamá sobre cómo rehidratar al niño durante esas 4 horas.
Si el niño o niña quiere más suero de la cantidad indicada, pues entonces se le da más. Recuerden, a veces ellos al principio están ávidos, porque están algo deshidratados, beben con avidez, entonces, pero claro, suave, pero se les va dando, porque tampoco los queremos llenar mucho para que no vomiten. Muestre a la madre cómo debe administrarse el suero, por eso le digo la importancia de tener ahí un personal que oriente a la mamá, darle pequeños sorbos de líquido con la taza o con una cucharita por minuto. Si vomita, parar 10 minutos y después continuar más lentamente. Si los vómitos persisten, el suero se puede administrar por sonda nasogástrica también a través de goteo, y continuar dándole el pecho siempre que el niño o la niña lo desee. Lo que les decía, mientras está en el plan B y el niño toma pecho, puede tomar pecho. A las 4 horas uno debe reevaluar ese niño y volver a reevaluar los datos de deshidratación para ver si ya está totalmente recuperado la rehidratación. Si es así, si ya lo recuperé, se va a casa, pero ya entonces no con plan B, sino con plan A. Si el niño está mejor, pero todavía tiene algún grado de deshidratación, yo puedo extender ese plan B por 4 horas más. Lo único es que en esa segunda 4 horas ya le debo dar comida. Ya dejarlo sin comida solamente son las primeras 4 horas. En las segundas 4 horas sí le debo dar comida. Y comenzar a alimentar al niño o a la niña en el servicio de salud. Aquí me plantea una interrogante: ¿qué le doy de comer en el centro de salud? ¿Qué hay en el centro de salud para darle de comer a un bebé que está con diarrea, a un niño pequeño que está con diarrea? Son cuestiones que deben plantearse dentro del esquema del sistema de salud. Entonces, el plan C lo vamos a ver con mayor detenimiento en el taller de cálculo de líquidos que que lo van a tener en la plataforma, y que les pido, no tiene evaluación sumativa, es solamente formativa, es para que ustedes aprendan a utilizar las fórmulas. Aquí el plan C lo explica de una manera, yo les compartí un artículo que lo explica mejor, pero hay algo que ustedes deben tener presente también cuando van a tratar al niño con el plan C, y es que si es necesario continuar la rehidratación intravenosa después de la recuperación inicial, cuando le hacemos la restitución de las pérdidas, uno tiene que conocer entonces cuáles son los requerimientos basales. También se los puse ahí el documento para los requerimientos basales de líquidos, para que entonces puedan hacer los cálculos adecuadamente. Yo les voy a poner el casito, pero yo también les voy a subir cómo se resuelve. Es decir, no solamente se los voy a poner para que lo resuelva, sino el planteamiento de cómo, tanto siguiendo esta parte como siguiendo lo que dice el artículo, cómo podríamos abordar ese niño para sacarlo del shock y seguir entonces con una hidratación adecuada. Cuando ya el niño lo saco del shock y le restauro sus pérdidas y ya me está tolerando la vía oral, ya no se justifica seguir con venoclisis. Sigue entonces con las soluciones de rehidratación oral dependiendo del nivel de deshidratación que tenga, ¿no? Muy bien, eso es todo por ahora. Entonces recuerden, van a tener el taller. Me interesa mucho que hagan ese ejercicio y que comprueben sus resultados con los datos que yo les voy a compartir también. Hagan ustedes primero el esfuerzo de lean el material, vean cómo se hacen los cálculos, ustedes plantéenlo y luego entonces van revisando con lo que yo les comparto como si lo hicieron bien o si le quedan dudas, y lo podemos discutir, no hay ningún problema. Hasta aquí llegamos entonces.